Ahora damos gracias al Señor, hermanos, por el privilegio que nos da una vez más de estar en su presencia, de poder disfrutar de su presencia, de poder recibir este mensaje, esta palabra y poder escudriñar, ¿verdad?, juntos las Escrituras. Que hoy en esta tarde ahí en donde tú te encuentras, en la intimidad de tu hogar, puedas recibir esa presencia de Dios gloriosa que traiga bendición a tu casa, que traiga armonía, que traiga paz y que en medio de estos tiempos tú puedas experimentar la presencia del Espíritu Santo de Dios moviéndose. Hoy vamos a escudriñar la palabra del Señor, hoy vamos a dejar que el Señor hable a nuestro corazón, a nuestro oído, ¿verdad? Y que si hay algo que pueda oponerse a la palabra, a la voz de Dios, podamos nosotros hoy hacerlo a un lado, ¿verdad? Decirle que nos dé ese privilegio de escucharlo una vez más. Sabes que el Señor quiere hablar siempre a nuestro corazón y hoy es una oportunidad de que juntos podamos escucharlo y podamos atender a su voz. Pero vamos a hacer una oración y yo te voy a invitar ahí donde tú estás, que tú inclines tu rostro y que ores conmigo y que también tú intercedas por mi vida para ser ese instrumento, ¿verdad?, por medio del cual el Señor pueda hablar a tu corazón y pueda bendecirte, y que hoy el Señor prospere esta palabra, la bendiga y traiga, Señor, el cumplimiento de por el cual la ha sido enviada. Isaías dice que sus palabras son como la lluvia que desciende a la tierra y no vuelve a él vacía, sino cumple un propósito. Cumple un objetivo que el Señor ha designado para cada uno de nosotros. Y esta tarde el Señor ha designado un objetivo a través de esta palabra en tu vida. Yo sé que Él va a hablar a tu corazón, que va a hablar a tu oído, y por eso es que vamos a hacer esta oración. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia una vez más, agradecidos contigo porque has sido bueno con nosotros, porque nos has mostrado tu gran bondad, tu grande misericordia, Señor, y hoy, Señor, te damos gracias porque una vez más tú nos envías el maná, ese sustento, ese alimento espiritual que tienes para nosotros. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú habilites los oídos de mis hermanos para que ellos puedan escucharte hablar, Señor, que no sea la voz mía, que sea la voz tuya, Señor, la que penetre a los corazones, a las mentes de mis hermanos a través de sus oídos, y ellos puedan recibir esta revelación que tú has enviado, Padre, para poder darte a ti la gloria, darte la alabanza y darte todo el honor. En esta tarde te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Hoy, hermano, vamos a ver un tema en esta palabra que el Señor hablaba a mi corazón y lo titulaba como caminos de santidad, ¿sí? O camino de santidad. Y sabes que nosotros como seres humanos, ¿verdad?, conocemos qué es lo que es el camino. Y el camino puede encontrarse uno en veredas, en momentos en los cuales no conozcamos cuál es el camino a seguir. Eso es lo que la Escritura nos menciona ahí en el libro de Jeremías 6, cuando Jeremías le decía al pueblo del Señor que volvieran a las sendas antiguas, ¿verdad? Que se detuvieran por un momento en el camino y que preguntaran cuál era el mejor camino o el camino correcto. Entonces, muchas veces como hijos de Dios, como pueblo de Dios, podemos encontrarnos entre encrucijadas que nos muestren diferentes caminos. Pero a través de este mensaje vamos a conocer este camino de santidad, el cual tú y yo tenemos que buscar. Y que es un gran privilegio poder encontrarnos con Él y poder caminar en Él. Y vamos a darle paso a la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 143, verso 8. Libro de los Salmos 143, verso 8, dice la Escritura: por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. ¿Cómo es que David hablaba con el Señor y le expresaba estas palabras a través de este salmo? Y que nos muestran y nos enseñan, que dice aquí la Escritura, por la mañana. Por la mañana cuando yo despierto, por la mañana cuando yo recibo la nueva misericordia de un nuevo día.
Dice, hazme oír tu misericordia al levantarme, al despertar, al poder recibir los primeros rayos del sol. Dice que David le decía, me haces escuchar tu misericordia porque en ti confío. Pero luego continúa no nada más diciendo eso, sino dice, enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Qué tan importante es que nosotros día con día, en el amanecer de cada día, nosotros podamos presentarnos al Señor y poder rendir nosotros nuestra vida y darle gracias al Señor por esa nueva misericordia, por esa nueva mañana, por esa nueva oportunidad, por ese nuevo privilegio de estar delante del Señor. Pero también, hermano, ¿cómo es que aquí David le dice, enséñame, guíame, muéstrame, dirígeme por el camino por el cual yo debo andar, porque a ti elevo mi alma? Entonces, cuando tú y yo presentamos nuestras vidas delante del Señor y le podemos decir que queremos que nos enseñe cuál es el buen camino para andar por Él, el Señor siempre va a tener cuidado de nosotros. Va a tener cuidado de cada uno de los que se acercan para presentar su vida y para pedirle consejo. Porque entonces no vamos a resbalar, no vamos a tropezar por el camino, porque en el camino que el Señor ha trazado es un camino perfecto que necesitamos encontrar. Que no caminemos en nuestros caminos, sino que seamos caminando en el camino que el Señor está trazando para nosotros. Sabes que cuando tú vas a escudriñar esa palabra de camino, podemos ver que es una vía, es una carretera, es una ruta que te va a llevar siempre a un destino. Pero también el camino te va a mostrar que siempre tienes que tener cuidado de cómo es que estás caminando y cuál es el camino que tú estás tomando. Cuando escudriñamos las Escrituras vemos que hay diferentes caminos que el hombre puede llevar. Y esos caminos pueden llevarlo a una vida o pueden llevarlo a una muerte. Lo pueden llevar a una bendición o una maldición. Por eso es que nosotros tenemos que fijarnos bien cómo es que estamos dirigiendo nuestros pasos y hacia dónde. Y lo que te decía antes, cómo es que Jeremías le hablaba al pueblo de Dios y le decía que preguntaran, que se dejaran aconsejar por los sabios, por los ancianos, por los conocedores de ese camino perfecto, para que no tropezaran, para que no se desviaran en otros caminos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que nosotros podamos observar los caminos que estamos caminando y que si nos están llevando por un bien o si nos están desviando. Hay caminos que nos van a llevar a la verdad. Hay caminos que nos llevan a una vida íntegra. Hay caminos que nos llevan a una vida de conocimiento, de entendimiento. Hay caminos de bendición. Pero también podemos ver que hay caminos que nos van a llevar a la muerte, como por decir, analizamos en el libro de Proverbios y en varios pasajes de Proverbios, en Proverbios 5, en Proverbios 6, Proverbios 7, nos habla de un camino de la ramera, de un camino en el cual una mujer está para encontrar, ¿verdad?, a los simples, a los inexpertos, a los que no tienen entendimiento, a los que no tienen sabiduría para poderlos desviar. Y dice que el final de ese camino es un camino al Seol, es un camino de muerte. Entonces, en las Escrituras, en el libro de Génesis, nos habla, ¿verdad?, de que dice que Dan fue interceptado por la serpiente en el camino. Entonces, en el camino va a haber bendición, pero nosotros tenemos que estar bien prestos para saber ¿cuál es el camino que debemos andar? Esto es lo que David decía, enséñame, Señor, el camino por el cual yo debo andar. Enséñame, guía mis pasos, guía mis senderos por el sendero de la vida, para que no nos perdamos en el caminar, sino que en el caminar podamos nosotros ir guiados por el Señor. Y vamos a escudriñar a través de este mensaje, como dice aquí Proverbios 14:12, que dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final son caminos de muerte. ¿Cómo es
la escritura que nos menciona, al hombre el camino que lleva le parece derecho. Pero vemos hacia dónde lo está dirigiendo, vemos hacia dónde lo está conduciendo y dice aquí que es hacia la muerte. Y no te estoy hablando de una muerte natural, sino una muerte espiritual. Porque el hombre, a su parecer, puede juzgar las cosas y puede verlas como rectas, como derechas, como buenas, como correctas. Pero si nosotros lo comparamos a lo que las escrituras, los mandamientos del Señor, las leyes del Señor nos enseñan, podemos ver que podemos estar desviándonos del camino. Podemos estar fuera del camino, podemos estar a un lado del camino. Como ese hombre, ¿verdad?, que se encontraba dando voces y gritos al Señor, pero estaba a un lado del camino. Entonces, ¿cómo es que estamos en el camino del Señor? Porque existen muchos caminos, pero solamente hay un camino correcto, y es Cristo Jesús. Y cada día, hermano, cada mañana, cada instante de nuestro ser, podemos tener que escudriñarnos, asimismo para poder ver qué es el camino que estamos llevando. Y aunque a nuestros ojos parezca derecho, preguntarle al Señor, ¿cuál es el camino que debemos andar? ¿Cuál es la senda correcta? ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es la carretera? ¿Cuál es ese camino que nos va a llevar de nuevo a la casa del Padre? Amén. Deuteronomio 10:12. Dice la escritura aquí en este pasaje, hablando acerca de Moisés. Y Moisés hablaba al pueblo de Dios y le decía, ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios y que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que está buscando el Señor? Dice esta escritura. ¿Qué es lo que está buscando el Señor? ¿Qué es ese requerimiento que el Señor nos está dando? Sino el temor al Señor. Y aquí nos maneja esta palabra que dice, y que andemos en todos sus caminos. Entonces los caminos del Señor podríamos verlo aquí, que nos está hablando en un ámbito en plural que dice los caminos. Aquí no dice que andemos en el camino del Señor, sino dice que andemos en sus caminos, que le amemos y que le sirvamos con todo nuestro corazón. ¿Cuál es el requerimiento del Señor? Que le temamos. Entonces el temor del Señor te va a llevar a ti a andar en el buen camino. El Señor dice que a través de su temor, un temor reverente, que te va a llevar a caminar rectamente delante de Él, te va a mostrar cuál es el camino que debes andar. ¿Cuáles son esos caminos? Y esos caminos nos van a llevar a la vida. Los caminos del Señor nos van a conducir. Y esos caminos que el Señor ha trazado para nosotros nos van a mostrar cuál es la vía, cuál es esa carretera, ese acceso que nos va a llevar a la casa del Padre. Porque tú y yo estuvimos una vez en la casa del Padre. Allá fuimos enseñados, fuimos instruidos, pero nosotros vamos a volver a la casa del Padre, porque ese es el objetivo por medio del cual fuimos enviados a esta tierra, y poder volver el corazón nuestro al corazón del Padre y anhelar volver a esa casa en donde un día tú y yo estuvimos y tenemos que volver a regresar. Para eso es que tenemos que conocer cuáles son los caminos que el Señor nos lleva. ¿Cuál es el camino que el Señor está trazando? Si nosotros estamos caminando en ese camino o nosotros estamos trazando nuestros caminos. Porque va a haber muchas cosas en las cuales, como al principio te decía, vamos a podernos desviar, vamos a podernos salir del camino o vamos a estar junto al camino. Pero el Señor no nos envió para estar mendigando, ¿verdad?, junto al camino, sino para poder estar en sus caminos bajo un temor reverente, bajo el amor al Señor, bajo el servicio, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Aquí no lo maneja en plural, pero veamos cómo dice Juan 14:6. Y dice la escritura en Juan 14:6,
Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Como en el Antiguo Testamento nos habla que el Señor nos requiere que andemos en sus caminos. ¿Y para qué quiere el Señor que andemos en su camino? Para poder conocerlo a Él. Porque los caminos del Señor te van a trazar una vida recta que te va a mostrar a Cristo en todo momento. Aquí en esta escritura de Juan 14:6 nos habla en singular y dice Jesús en el Nuevo Testamento les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la ruta, yo soy la vía, yo soy la carretera, yo soy aquel que los va a conducir, dice aquí, hacia el Padre. Nadie puede venir a mí nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Él se presenta y Él hace una declaración: yo soy el camino. Entonces podemos verlo en singular y ahora en el Nuevo Testamento ya no son los caminos que en el Antiguo Testamento nos mostraba el Padre, sino que solamente hay un solo camino que nos va a dirigir hacia el Padre. Es Cristo Jesús. Y cuando nosotros vemos las características de Jesús, dice que Jesús muestra al Padre. Entonces las características con las cuales Jesús caminaba en esta tierra nos muestran todos los caminos que el Padre nos había trazado. Nos muestra el camino de sabiduría. Nos muestra el camino, como dice aquí, de la verdad. Nos muestra el camino que nos lleva a la vida. Nos muestra el camino del entendimiento, de la revelación. Nos muestra ese camino de justicia. Nos muestra ese camino de santidad. Nos muestra ese camino de salvación. Todos los caminos del Padre fueron destinados, fueron puestos en Jesús, el único camino, verdad y vida. La única ruta que nos va a llevar a la casa del Padre, que nos va a dar el acceso a regresar una vez más a la casa del Padre. Y es por eso que este camino es Cristo Jesús, en el cual nosotros tenemos que andar, en el cual nosotros tenemos que caminar. Jesús es el camino correcto. Jesús es el camino que fue enviado por el Padre para poder nosotros conducirnos en Él y no perdernos, y no desviarnos, y no trazar nuestros propios caminos. Como decía, hay caminos que al hombre le parecen rectos. ¿Por qué? Porque han sido trazados por ellos. Porque son caminos de comodidad, porque son caminos que a ellos les agradan, pero que no agradan al Señor. Porque vemos que hacia dónde nos están conduciendo, hacia la muerte. Mira cómo es que dice esta escritura en Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar hoy al lugar santísimo, ¿a través de cuál camino? De Cristo Jesús, a través del sacrificio de Cristo Jesús, a través de la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? A través de ese sacrificio en la cruz, abrió un camino nuevo, un camino vivo, dice ahí en Hebreos 10:20, un verso adelante. Por un camino nuevo, un camino vivo que Él inauguró, ¿para quiénes? Para todos nosotros, por medio del velo, que quiere decir por medio de su carne. Por medio de Él ofrecer su vida en sacrificio, por medio de Él dar su carne. A través de eso Él nos inauguró ese camino que nos iba a conducir al Padre. Entonces hoy tú y yo tenemos la entrada directa, porque el velo se rasgó, porque ya no hay nada que pueda impedir entrar hasta ese lugar santísimo y visualizar la grandeza de nuestro Dios por uno que decidió abrir un nuevo camino. Y es Cristo Jesús, aquel que nos inauguró ese camino y nos entregó como sacrificio su vida, su sangre, su cuerpo, su carne, para poder darnos acceso. Para que hoy podamos entrar a ese lugar santísimo, para que podamos tener ese acceso, no como en el Antiguo Testamento, que los sacerdotes cuando entraban a ese lugar, dice que tenían que llevar una vida santa, consagrada, y tenían que tener cuidado aún de lo más mínimo,
de la más mínima impureza que pudiera haber en su vida, porque si había alguna impureza y si había algo que pudiera estorbarles, entonces dentro de ese lugar quedaban muertos. Hoy no, hermano. Hoy el Señor nos da ese privilegio y Él ha abierto ese nuevo camino que nos lleva, ¿verdad?, directamente a la presencia del Señor. Qué bendición hoy tenemos de que ese camino esté en nuestras vidas. ¿Cómo es que nosotros podríamos despreciar, menospreciar o ignorar ese camino que se nos ha trazado? Ahora ya no estamos, ¿verdad?, como aquellos ciegos en el camino, el cual nosotros no tenemos esa dirección, sino que, como decía David, cada mañana tenemos la oportunidad de presentarnos al Señor y conocer el camino correcto que nos ha trazado el Señor a través de su sacrificio, por medio del cual podemos caminar esa vía que nos va a llevar a la bendición, esa vía que nos va a llevar a una vida eterna. Y vamos a continuar aquí porque todo esto quise ponerlo como una introducción. Y quiero que leamos aquí Isaías 35:1 y vamos a escudriñar aquí un poquito porque esta es una profecía que el Señor ha enviado a nuestras vidas para estos tiempos. Tiempos en los cuales estamos experimentando muchas cosas en la tierra, pero mira cómo es que dice este capítulo de Isaías 35:1, dice: hasta el lugar desolado y desierto estará contento en aquellos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. ¿De qué nos está hablando la Escritura en este pasaje? Nos está hablando de un lugar que está desolado. Nos está hablando de un lugar que está desierto. Nos está hablando de un lugar en el cual hay tierra árida. Hay tierra que está desolada, vacía. Pero hay una promesa de que vendrá un día en el cual ese desierto, esa tierra árida, esa tierra la cual se encuentra siendo infructífera, va a empezar a producir y va a empezar a producir flores de azafrán en primavera. Entonces viene un día que tú y yo tenemos que estar esperando y aguardando con paciencia, con perseverancia, con fe, que ese día va a traer una bendición. Y que por más que nosotros podamos experimentar estos días en los cuales vemos desolación, desierto, tierra árida y necesidad, viene un día en el cual vamos a mirar florecer la tierra y vamos a mirar cómo el Señor va a hacer reverdecer esos lugares, esos momentos en los cuales nosotros podemos ver desiertos. Se van a convertir, va a venir una transformación, va a venir un cambio. Y ese cambio va a venir y se va a manifestar como los tiempos de primavera, en donde tú puedes experimentar cómo todo florece, cómo todo cambia, cómo es que se ve un cambio radical de un tiempo de otoño en el cual los árboles se secan, las hojas caen y podemos experimentar sequía y sequedad y podemos ver el cambio que se produce en primavera. Cómo nuestros ojos visualizan completamente cosas diferentes, pero dice que antes de que podamos experimentar esas cosas, ese lugar seco, ese lugar baldío, ahora tiene un cambio, alegría. Ahora ve florecer lo que antes no veía. Ahora viene un cambio en el cual la tierra árida se convierte en un momento en el cual la tierra se llena como se llena en primavera de flores. Entonces, ¿qué es lo primero que nos menciona la Escritura? Una desolación. ¿Qué es lo que estamos experimentando en estos días? Un desierto, una desolación, una tierra árida, una tierra baldía. Pero nosotros estamos en espera de días en los cuales la tierra no va a estar baldía, sino la tierra va a florecer y se va a alegrar. Y dice en el verso 35:2, así es, habrá abundancia de flores, porque lo que te estoy leyendo es una nueva traducción viviente. Es esa versión. Dice, así es, habrá abundancia de flores.
Habrá abundancia en la tierra de cantos y de alegría. Y empieza a decir, los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano y se embellecerán como el monte Carmelo y como la llanura de Sarón. Ahí el Señor manifestará su gloria y el esplendor de nuestro Señor. ¿De qué tiempo nos está hablando? ¿De qué día nos está hablando? Porque aquí, hermano, nos está hablando de una redención. Aquí nos está hablando, hermano, de un camino que llevaba hacia Jerusalén, que quedó desierto, que quedó en sequía, que quedó vacío, donde ya no había alegría, donde ya no había cantos, donde no veían abundancia, sino que veían desierto. Y la iglesia ha estado experimentando situaciones difíciles, enfermedades, tribulaciones en las cuales se ha visto desierta. Pero los días que estamos esperando son los días de la manifestación de nuestro Señor, porque la manifestación de su gloria va a venir y el resplandor de nuestro Dios se va a manifestar. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar velando. Porque dice que el día del Señor vendrá y vendrá como un ladrón en la noche. Y solo los que estén apercibidos, solo los centinelas, los que estén despiertos, los que estén velando, van a estar esperando la manifestación de su gloria. Van a estar esperando esa manifestación del esplendor de nuestro Señor. Pero ve en qué momentos va a ser, en el momento de más desierto, en el momento de más aflicción. Vamos a experimentar la venida de nuestro Señor, porque dice el verso 35:3, con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. ¿Qué es lo que está produciendo el desierto? Cansancio. ¿Qué es lo que está produciendo el desierto? Debilidad en las rodillas. ¿De quién? Del pueblo del Señor. De aquellos que conocen al Señor. De aquellos que un día decidieron reconocerlo en sus caminos y poder caminar en el camino del Señor. De aquellos que fueron redimidos por su sangre. De aquellos que fueron redimidos a través de su sacrificio. Y díganle a los de corazón temeroso, sé fuerte y no temas, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos y viene para salvarlos. Y hoy en esta tarde yo quiero decirte que si tú en medio del desierto te has cansado, que hoy el Señor está enviando a tu corazón esta palabra para traer fortaleza, para levantar una vez tus manos, para que te animes si tus rodillas se han debilitado, para que si tu corazón se ha llenado de temor, hoy te llenes de fortaleza y no tengas temor, porque la venida de nuestro Señor se aproxima y la gloria del Señor y el esplendor del Señor está a punto de manifestarse a los hijos del Señor que han creído que Él ha de regresar por su pueblo, que Él ha de regresar por aquellos que recibieron su sacrificio, ese sacrificio que Él vino a ofrecer en la cruz del Calvario. Aquellos que por fe creyeron, pero que hoy viendo desiertos se han hecho débiles, se han cansado, se han debilitado, se han llenado de temor. El Señor viene, iglesia, y nosotros tenemos que estar preparados. Que nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor no mengue, sino que nosotros podamos estar esperando esa manifestación gloriosa de nuestro Señor, porque Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta, sino que Él ha declarado que un día habría de regresar por nosotros, para conducirnos y llevarnos a la casa del Padre, y ese día está pronto a ocurrir. Ese día tenemos nosotros que esperarlo. Ese día nosotros tenemos que saber que el Señor ha enviado a Cristo Jesús a que nos abriera un nuevo camino, que nos daría el regreso, el acceso a la casa del Padre.
Pero ¿cuál es ese camino que el Señor quiere llevarnos? ¿Cuál es ese camino que el Señor quiere trazar? Dice en el siguiente verso, cuando Él venga. Fíjate cómo es que dice aquí, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. Él está abriendo un camino. ¿Cuál es el camino que el Señor abrió? El Señor nos abrió el camino por medio de su carne y de su sangre. Por medio del desierto que tuvo que vivir. Porque en el desierto que el Señor vivió en la cruz del Calvario, era ese nuevo camino que estaba trazando. ¿Y cómo es que lo estaba trazando? A través del sufrimiento. A través de ese caminar hacia el Calvario. En donde fue golpeado. En donde fue lastimado. En donde dice que no se hallaba parecer en él. En donde perdió todo su esplendor y su belleza. En donde fue lastimado. Ese es el camino del desierto que él caminó. El del sufrimiento que le estaba llevando a podernos abrir un acceso. A podernos guiar. A podernos enseñar. Él es el camino que nos va a llevar al Todopoderoso. Él es el camino de la redención. El cual a través de su sangre dio un pago, un sacrificio que pagó por nosotros, que nos redimió, que nos libró de la esclavitud en la cual estábamos. Ese camino fue el que se abrió. Y mira para qué es que el Señor abrió ese camino, porque dice que cuando Él venga, el día en que Él se manifieste, abrirá los ojos de los ciegos. ¿Y cuántos de aquellos redimidos en el Señor, que a través de la sangre y el sacrificio de Cristo fueron librados de la esclavitud, hoy se encuentran una vez más ciegos? Porque ¿saben lo que representa la ceguera? La ceguera representa una ceguera espiritual en la cual no puede ser iluminado a través de la palabra del Señor ni del Espíritu Santo. Pero Él quiere manifestarse. Él quiere que los que caminen por el camino trazado por Él puedan recobrar la vista, puedan recobrar esa luz que un día los iluminó espiritualmente y que pudieron reconocerle. Y dice, y destapará los oídos de los sordos, porque ahora en estos tiempos como iglesia podemos estar experimentando sordera espiritual que nos impida oír la voz del Señor. Y sabes que cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, somos prestos para atender al llamado del Señor y atender a la voz del Señor para obedecerla. Por eso es que hoy muchos de aquellos que recibieron redención, que recibieron libertad a través del sacrificio de Cristo, hoy pueden ser personas que no estén recibiendo la voz del Señor. Que estén impedidos a escuchar la voz del Señor, que estén impedidos a poder atender al llamado del Señor. ¿Cómo es que está la iglesia? ¿Cómo es que estamos nosotros? Porque dice que cuando Él venga, entonces cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos, y el cojo saltará como un ciervo. El que está incapacitado para desarrollar lo bueno, el Señor dice, cuando Él venga, lo volverá a habilitar. Volverá a habilitar sus pies para que caminen por las sendas de la vida. Volverá a habilitar sus pies con la gracia suya, una gracia divina que lo volverá activo, que lo volverá a despertar, que lo volverá a influenciar para que lo escuche, que entonces podrá volver a caminar en los caminos del Señor, porque nada va a impedirle el caminar en el Señor. Mira cómo es que nos habla de diferentes discapacidades, ceguera, sordera, alguien que está cojo, y continúa diciendo, y los que no podían hablar, los mudos, otra discapacidad, cantarán
con alegría. Los mudos. Y sabes que a muchos se les ha dado la oportunidad de proclamar el Evangelio del Señor. Y hay muchos que en estos tiempos de desierto, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos en el cual a través, ¿verdad? Como veíamos, de dificultades, a través de sufrimientos, se han quedado mudos y han dejado de pregonar el Evangelio. El Señor dice, cuando Él venga, los hará hablar una vez más. Y entonces cantarán de alegría, porque lo que el Señor está hablando es que va a abrir los labios de aquellos los cuales van a proclamar las buenas nuevas del Señor, van a proclamar la alabanza al Señor, van a cantar con alegría. ¿Qué es lo que la iglesia está perdiendo en estos tiempos de desierto, en estos tiempos de dificultad? Está perdiendo esa habilidad de poder abrir sus labios y adorar y exaltar al Señor y de proclamar. Sabes que la tierra está desierta, pero la tierra está desierta porque ese desierto representa a toda aquella gente que aún no ha conocido al Señor. Toda esa gente que está esperando la manifestación de los hijos del Señor, que se levanten y proclamen que nuestro Rey viene, que preparen a ese pueblo que no ha podido escuchar la voz del Señor, ese pueblo que ha sido inhabilitado para poder escuchar y ver la salvación de Jehová. Estamos experimentando últimos tiempos, pero esos últimos tiempos el Señor quiere abrir y quiere destapar los oídos de muchos, que puedan reconocerle a Él y que puedan venir al conocimiento de la verdad. Esa tierra desierta, dice aquí, brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía, porque vendrá un embestimiento del Espíritu Santo que hará brotar manantiales en medio del desierto, que hará brotar ese despertar espiritual para que todos puedan participar de ese camino que el Señor quiere. Dice en el capítulo 35:7 de Isaías: el suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán entonces la tierra desértica. El florecer, el fluir del Espíritu Santo en la tierra, porque viene un derramamiento que es la lluvia tardía en los últimos tiempos, en los cuales ese desierto, ese suelo reseco va a convertirse en laguna, en manantial para la tierra sedienta, que representa el Espíritu Santo fluyendo en todo momento, en todo lugar, en toda criatura, en todo ser, en todo hombre y mujer, el cual está en sequedad. Crecerán las hierbas del pantano, las cañas y los juncos, donde antes vivían los chacales en el desierto. Pero dice en el verso 8, un gran camino atravesará esta tierra que antes estaba vacía. ¿Qué camino es el que va a atravesar? Es Cristo Jesús. Se le dará entonces el nombre de carretera de la santidad. El camino de la santidad, el camino bueno, el camino correcto, el camino espiritual, el camino antiguo será abierto, el camino que ha sido trazado a través de los mandamientos, pero el camino que nos llevará directo a la casa del Padre. Es Cristo Jesús ese camino, es esa senda, es esa carretera de santidad. Dice otras versiones que es una sacra, un camino sagrado. Un camino correcto, un camino, dice aquí, en donde no todos van a poder ir. Porque dice aquí que el requerimiento para poder ir por ese camino es la santidad. Y las Escrituras nos dicen que si nosotros no vivimos y caminamos en santidad, no podemos ver la gloria del Señor. No vamos a ver al Señor. Santidad es un requerimiento. El hacernos santos nosotros, como aquel que nos redimió, que es santo. Ese es el requisito para poder nosotros llegar a la casa del Padre. Dice aquí que los de mente malvada no pueden viajar por él.
¿Cómo es que la iglesia se encuentra en santidad? ¿Cómo es que la santidad está en nosotros? Porque dice aquí que aún en la mente del malvado, si no se encuentra la santidad, no puede vivir, no puede viajar por esta carretera, no puede ir por este camino, sino que este camino ha sido asignado, ha sido trazado solamente, dice en la palabra aquí, para aquellos que anden por los caminos de Dios. Mas los necios nunca podrán andar por él. Un camino que el Señor nos abrió. Un camino seguro. Un camino correcto. Un camino, hermano, en donde el Señor nos dice que nada nos dañará. Que aún las fieras que se encuentren en medio del desierto podrán hacernos daño, porque cuando tú y yo caminamos por este camino, el camino de la santidad, podemos experimentar seguridad y podemos experimentar los cuidados que el Señor tiene con sus hijos, porque las penas, porque las dificultades, porque los sufrimientos de este tiempo presente no van a dañarnos, no van a detenernos, no nos van a debilitar cuando tú y yo sabemos que estamos en el camino, verdad y vida que fue trazado para cada uno de nosotros, que vivimos en santidad y que nos va a llevar directo al Padre. Mira cómo es que esta versión dice en una torre Samad: ahí habrá una senda y un camino real. Este camino se llamará Camino Santo, el cual no lo pisará ningún hombre inmundo, y este será para nosotros el camino recto, que tal suerte que aún los más lentos que caminen por él no se perderán. Aún los más lentos que caminen en santidad, pero que lleven una vida recta, aunque sea lenta, no se perderá. Porque este camino nos llevará a un camino de eternidad en el cual los sufrimientos presentes ya no nos van a importar, porque entonces el Señor enjugará toda lágrima y entonces el Señor nos librará del dolor, de la dificultad, del sufrimiento de este tiempo presente. Pero nos llevará a una eternidad llena de gozo con Cristo Jesús. ¿Cuál es el camino que nosotros estamos tomando? ¿Cuál es el camino por el medio del cual estamos dirigiendo nuestros pies? ¿Cuál es ese camino que nos guiará a una eternidad con Él, llenos de alegría, llenos de gozo? ¿Cuál es el camino que nosotros tenemos que caminar? ¿Por qué es que en el camino se nos ha hecho difícil? ¿Será porque nosotros no estamos caminando en el camino correcto? ¿Cómo es que podemos experimentar dificultades que nos están desanimando, que están haciendo dudar, que están inhabilitando al pueblo del Señor, que lo están deteniendo, que lo están inhabilitando para hablar, que lo están inhabilitando para ver, para caminar, para hacer las cosas las cuales el Señor nos designó desde el principio y nos dijo: id y hacer discípulos en el nombre del Señor, ir y pregonar el Evangelio, ir a hablar que existe un Redentor, que existe uno que pagó un precio a través de su sacrificio, pero que ese precio que Él pagó trajo libertad de la esclavitud. Hay muchos que todavía están como esa tierra árida y seca, y que nosotros como hijos de Dios, como aquellos que han conocido el camino, la verdad y la vida, tenemos una responsabilidad de despertar y de poder ir y pregonar y proclamar a los oídos y dar nueva vista a los ciegos y poder hacer que los ojos se abran a la verdad, porque el camino del Señor es perfecto. Y nosotros hoy tenemos una gran bendición, una esperanza y una fe que Él ha de venir. Y que el día en que Él venga será un día glorioso en el cual el esplendor del Señor se va a manifestar, porque esa es la promesa que nosotros tenemos.
Hoy el Espíritu Santo del Señor quiere redarguir nuestros corazones y quiere que nosotros no estemos inhabilitados. Él quiere habilitarnos, Él quiere activarnos una vez más para desarrollar la obra y el llamado que el Señor nos ha dado como iglesia. Es tiempo de despertar, no es tiempo de quedarnos postrados como el pueblo de Israel en medio del desierto, sino que Él quiere que hoy nosotros despertemos y podamos proclamar que la venida del Señor se acerca, que la venida del Señor está pronta, que no perdamos de vista, que no seamos como los de que dice en la Escritura y en Pedro, que tengamos por tardanza la venida del Señor, sino que la iglesia del Señor, sino que los siervos del Señor podamos estar alerta y despiertos, sabiendo que el Señor está pronto a venir, que la gloria del Señor está pronta a manifestarse y que podamos ver ese esplendor de nuestro Señor en nuestras vidas. Él es el camino trazado para llevarnos a la casa del Padre. Y si hoy en estos tiempos nosotros nos hemos desviado, si nuestros pies nos han llevado por esos caminos que a nuestros ojos parecen rectos, pero que nos están llevando a la muerte, hoy podamos recapacitar y hoy le pidamos a la preciosa presencia del Espíritu Santo de Dios que nos ayude a regresar al camino correcto, al camino de la santidad, para que podamos caminar con Él, guiados de su mano, llevados por el camino que nos va a hacer regresar a esa vida eterna. Ahí donde tú estás, reflexiona por un momento y hoy pídele al Señor que te muestre cuáles son los caminos que tú estás trazando. ¿Cuáles son los caminos que tú estás caminando? Quizás necesitamos, como decía ahí en Jeremías, preguntar, ser humildes, para reconocer que nos hemos desviado. El Señor ha dejado siervos y ministros que nos aconsejen, que nos guíen, que nos vuelvan por el buen camino, por el camino, por la senda, por la vía, por la carretera correcta. Quizás nos hemos extraviado, pero necesitamos humildad para reconocer y podernos presentar delante del Señor y tomar ese consejo que nos lleve a las sendas antiguas para que andemos por ellas. Padre, en esta tarde, Señor, te bendecimos. Y sabemos, Padre, que hay una senda que nos lleva al camino correcto, que es Cristo Jesús. Esa senda la cual fue trazada en el desierto a través del sufrimiento, Señor. Esa senda, Padre, que fue trazada, Padre Celestial, que fue un camino que fue abierto a través del sufrimiento. Ese camino, Señor, que nos va a dirigir al Padre. Hoy te rogamos, Señor, que si nuestros caminos se han desviado, que si hemos experimentado, Señor, que los caminos en los cuales hemos caminado son caminos trazados por el hombre y no por ti, que hoy podamos, Señor, regresar a tus caminos, que hoy podamos regresar a tu camino, verdad y vida que nos va a llevar a una eternidad, que hoy tú puedas volver a los caminos correctos a tu iglesia, que hoy puedas manifestarte y que la manifestación gloriosa de tu Hijo amado, Señor, pueda revelarse a los corazones, Señor, porque ese sacrificio, Señor, porque ese precio, Señor, que Él pagó para redimirnos y librarnos del pecado, Señor, de la esclavitud en la cual vivíamos de esta tierra, Señor, fue abierto para conducirnos a la casa del Padre. Hoy en esta tarde, Señor, te rogamos, Padre, que tú nos vuelvas al camino correcto, al camino perfecto, al camino, Señor, no de la carne, sino del Espíritu, al camino abierto hacia el cielo, que es Cristo Jesús, Padre. Hoy abre los ojos de mis hermanos, hoy destapa sus oídos para que puedan escucharte, hoy habilita sus pies para que puedan caminar por el buen camino, Señor, y quita, Padre, todo aquello que ha enmudecido sus labios, Padre, para que ellos sean el instrumento por medio del cual tú puedas pregonar tu verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que hagas tú la obra en cada uno de ellos, amado Dios, así como en nuestras vidas. Y que así como David decía, Padre, muéstranos cuál es el camino por el cual tenemos que andar para que nuestros pies no tropiecen y no se pierdan.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermano, hermana, escudriña tu corazón y recibe la bendición que Él ha enviado en esta tarde. El Señor te bendiga.